respiratorio. Y bueno, el tema que voy a dar yo es embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, que es un tema que también podría haber sido dado hasta en cardiología, pero bueno, no nos dio el tiempo. Lo mismo se puede dar en aparato respiratorio. Opté por dividirlo en 2 o 3 partes para que sea un poco más sencillo a partir de casos clínicos. Y bueno, es muy importante este tema porque frecuentemente se pregunta en los exámenes parciales, en el examen final, y aparte porque por otro lado es muy frecuente que en cualquier especialidad que tengan ustedes, en algún momento se enfrenten a un tromboembolismo pulmonar y es importante diagnosticarlo, primero pensarlo, luego diagnosticarlo y finalmente tratarlo porque tiene una elevada mortalidad. Bueno, el primer caso clínico se trata de una chica de 24 años que cursaba esta internación en el servicio de clínica médica del Hospital San Bernardo y que, por un diagnóstico de infección urinaria, y que al segundo día comienza con disnea súbita, tos y dolor en puntada de costado en base pulmonar externa derecha. Entonces el residente en ese momento es llamado por la enfermera y acude a revisar a la paciente, ¿no? Entonces, con buen criterio, primero evalúa la historia clínica de la paciente, en la cual no recaba antecedentes personales de importancia y procede al examen físico y bueno, observa que la paciente tenía una presión que estaba normal, 115/70, una frecuencia cardíaca de 88, respiratoria de 24, vale decir que estaba aumentada, una saturación de oxígeno de 97 y una temperatura de 37,8 grados centígrados. Entonces, al haber tenido una disnea súbita, uno de los diagnósticos que siempre se debe plantear es precisamente la embolia pulmonar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el concepto de disnea súbita y que no solamente la embolia pulmonar lo puede dar, sino también otras patologías, por ejemplo, una arritmia, una hemorragia digestiva aguda, una hipotensión arterial, un infarto agudo de miocardio, etc. Bien, entonces, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar, hay que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo. Bueno, entre ellos tenemos, por ejemplo, la edad. Hay que tener en cuenta que cuanto más grande se hace una persona, más riesgo tiene de desarrollar un tromboembolismo pulmonar y en sí una trombosis venosa profunda. Por otro lado, el antecedente de haber tenido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar también lo incrementa. El haber tenido una cirugía o un requerimiento de anestesia de más de 30 minutos es un factor de riesgo. Ustedes van a ver que muchos pacientes, cuando ustedes cursen cirugía general, dentro de las complicaciones postoperatorias está precisamente la trombosis venosa profunda y de allí está la embolia pulmonar, principalmente en la cirugía que es traumatológica, urológica y ginecológica. La inmovilización prolongada es otro factor de riesgo, muy bien conocido por el éxtasis vascular, el accidente cerebrovascular y más aún si hay una plejía de una parte del cuerpo o bien una paraplejía, también insuficiencia cardíaca congestiva, que ya vamos a hablar un poquito más. El cáncer hay que tener en cuenta que es un estado protrombótico o de trombofilia por excelencia. En realidad cualquier cáncer puede dar como complicación paraneoplásica una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar, ¿no? Pero hay algunos cánceres que lo dan más, por ejemplo, el cáncer de pulmón, de páncreas, de ovario, el hipernefroma, que son cánceres frecuentemente vistos en las salas de internación. Otro factor de riesgo precisamente son las fracturas de pelvis, de fémur, de tibia. Ustedes van a ver que en la sala de traumatología, cuando cursan traumatología, los traumatólogos tienen bien estipulado o protocolizado cómo van a hacer en la prevención de la trombosis venosa profunda. La obesidad también hay que tener en cuenta en el embarazo y la terapia estrogénica, en este caso por los estrógenos, las hormonas femeninas, que aumentan el riesgo de trombosis. A pesar que esto se ha reducido un poquito con los gestágenos, es decir, tipo progesterona, y también al reducir un poquito las dosis de los estrógenos, pero siempre está presente el riesgo y más aún si se combina con otros factores de riesgo,
Por ejemplo, un déficit de proteína S o de proteína C en una paciente que toma anticonceptivo puede desencadenar una trombosis venosa profunda. Bueno, después tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal. He tenido pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa idiopática que como complicación desarrollaron una trombosis venosa profunda. Y este factor que es de riesgo, que es la genética o los estados de trombofilia, tiene muchísima importancia. Esto lo van a ver nuevamente en lo que es hematología, en la reumatología, eh, y siempre deben tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, déficit de antitrombina, 3, la deficiencia de la proteína S, de la proteína C, la mutación de la protrombina G20-210A, el factor 5 de Leiden, que es muy frecuente, el síndrome antifosfolipina, anticardiolipina, y el anticoagulante lúpico, frecuentemente visto en pacientes reumatológicos, fundamentalmente en lupus eritematoso sistémico. Otro factor de riesgo que tienen que tener en cuenta son las enfermedades agudas o estados críticos de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con una sepsis internado en terapia intensiva tiene un riesgo importante de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Lo mismo que los pacientes con una injuria medular, y más aún si están parapléjicos, como puede suceder en los pacientes con síndromes medulares o un traumatismo medular. La polisistema vera, un estado protrombótico por ser una entidad oncológica, y por otro lado por el estado de hiperviscosidad en la sangre. La quimioterapia, recuerden que la quimioterapia da un estado de inflamación sistémica, vale decir de SIRS, y por otro lado hay una exposición, hay una injuria endotelial que puede dar lugar a la trombosis. Otra cosa que tienen que tener en cuenta son los catéteres venosos centrales. De hecho, hemos tenido pacientes con accesos venosos para catéteres de diálisis que trombosan el catéter y la vena en cava superior, y de allí pueden desarrollar una embolia pulmonar e inclusive una endocardite bacteriana. Otro factor que no está colocado acá, pero que deben tener presente, es el tratamiento corticoideo, y más aún si se utiliza en dosis prolongada y en dosis tan importante, es un factor de riesgo para la trombosis y también el estado de hipoalbuminemia. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver que en la inmensa mayoría de los casos, la trombosis venosa se origina principalmente en los miembros inferiores, por ejemplo, en las venas ilíacas, femorales, tromboplíteas. En menor proporción también se involucran las venas pélvicas, especialmente después de embarazos o intervenciones quirúrgicas en la zona. Ya les había anticipado que la cirugía ginecológica y la cirugía urológica dan frecuentemente trombosis de las venas pélvicas, y de allí de embolia pulmonar, que muchas veces pasa un poquito desapercibida porque el paciente no hace una trombosis de miembros inferiores. Bueno, otra, hay que tener también en cuenta la cirugía de las fracturas de cadera, el repaso de cadera, y la cirugía de la rodilla, también son factores de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda y a partir de allí una embolia pulmonar. Se estima que hasta el 50% de las trombosis venosa profunda embolizan en algún momento el pulmón, aunque la mayoría de las veces de forma silente, ¿no? Y acá lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que si nosotros le practicáramos una autopsia a cualquier persona, y más aún una persona, fundamentalmente personas de edad avanzada, se podría ver que un porcentaje muy importante presenta molestias pulmonares y que inclusive han pasado completamente desapercibidas, en forma silente, ¿no? Y capaz que nunca se dieron cuenta, no hubo manifestación clínica. Con menor frecuencia, la fuente hemolígena puede estar en otros lugares, como por ejemplo en la vena cava, tanto superior como inferior. Hemos visto trombosis a partir de una glomerulonefritis membranosa, que es una de las más trombogénicas que hay en los pacientes con síndrome nefrótico, y que hacen una trombosis en la vena terrenal, que en algunos casos inclusive puede ser bilateral, y de allí se extiende por la vena cava inferior e inclusive llega hasta la cavidad derecha y de allí hasta el pulmón, ¿no? Miembros superiores también, en algunos deportistas puede aparecer, tiene un síndrome específico que después ustedes si quieren lo pueden averiguar. En las cavidades cardíacas a derecha en relación con catéteres venosos centrales y marcapaso,
cuando los catéteres venosos centrales, que normalmente tienen que estar en la vena cava superior, llegan hacia la aurícula derecha, aumenta hasta el riesgo de lesión endotelial, de endocarditis y de trombosis. Los mismos que los marcapasos, los cables de los marcapasos. Y hay que tener en cuenta que la FA, que es la fibrilación externoauricular, en donde se pierde la sístole auricular y la aurícula es como una bolsa de lombrices que se contrae en forma temblorosa, digamos. Se produce una éxtasis sanguínea, se producen trombos, humus, le llaman los ecocardiografistas cuando se ve un aumento de la ecogenicidad en la cámara gástrica, en la cámara auricular, y de allí te pueden dar una embolia. Si se ha originado en la aurícula izquierda, pasar a la ventrículo izquierdo, dar una embolia sistémica, por ejemplo, una CV o una isquemia en miembros inferiores, y si es del lado derecho, pueden dar una embolia pulmonar. De hecho, cuando roté en cardiología, presenté un paciente que había desarrollado una embolia pulmonar a partir de una fibrilación auricular. Bien, en la aurícula derecha, esto es lo que estábamos mencionando, y también puede originarse del ventrículo derecho en pacientes que hacen un infarto del ventrículo derecho, del VD, como se dice. Y un poquito más rebuscado, menos frecuente, es el origen en situ, que también está descrito, vale decir, en este caso el trombo se origina en la propia arteria pulmonar o en sus ramificaciones. Bien, en cuanto está la frecuencia, vamos a ver que la más frecuente que da trombosis venosa profunda son, lógicamente, las venas de la pantorrilla, en el 96%, porque allí es donde aumenta el éxtasis venoso. Y a medida que ascendemos, de sentido distal a proximal, por ejemplo, hacia poplitea, femoral, ilíaca y territorio iliocavo, la prevalencia o la incidencia va reduciéndose, pero cuanto más grande es el calibre de la vena, más potencial embolígeno y de dar una embolia del pulmón puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, de la vena de la pantorrilla, la embolia lo pueden dar en menos de un 33%, mucho menos, y de hecho, se decía antiguamente, y esto después se revisó y se cambió, que un paciente que tenga una trombosis y la vena está en pantorrilla, se podía optar por no anticoagularlo y simplemente lo que se hacía era un seguimiento con el dímero D, que ya vamos a hablar, y con controles ecográficos, una hasta 2 veces por semana, 2 veces por semana, y si el dímero D no aumentaba y si por la ecografía no progresaba hasta el trombo hacia vena femoral, se puede optar por no anticoagularlo, ¿no? Esto se revisó posteriormente y los pacientes ahora están anticoagulados, ¿no? Otra cosa que me había olvidado de decir es que la presencia de una trombosis venosa profunda puede tener diferentes destinos. Una es que se desprenda de la vena y de una embolia pulmonar. Otra es que empiece a progresar y desde la vena en las pantorrillas vaya hacia la vena femoral profunda, después hasta la femoral común, etc. Y aumentando, como dije previamente, el riesgo de esta embolización. La tercera opción es que se fragmente y el propio sistema fibrinolítico del organismo pueda lisar el coágulo y desaparezca. Y la cuarta es que comience a cronificarse, se organice, se fibrose y se desarrolle luego lo que se conoce como síndrome posttrombótico en las venas de la pantorrilla. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo ya conocidos por ustedes en fisiología? Es la triada de Virchow que habla de lo que es el éxtasis venoso, un estado de hipercoagulabilidad donde se ofrece una gran cantidad de factores procoagulantes que ganan a los factores anticoagulantes y finalmente tenemos lesión endotelial con exposición de la colágena endotelial, que es la que activa la cascada, la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación. Entonces, si ustedes observan este gráfico, van a ver que un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, o bien cualquier paciente que tiene una insuficiencia venosa profunda y ha estado inmovilizado, acá estas son las válvulas de las venas, se produce un estado de éxtasis sanguínea como constituyente de la triada de Virchow. Por otro lado, aumentan la cantidad de sustancia procoagulante, es decir, se produce un estado de hipercoagulabilidad a ese nivel. Y el tercer elemento es que se produce una hipoxia
en el fondo de estos senos valvulares y es a partir de allí donde se originan los trombos próximos a las válvulas y se expone la colágena endotelial y se produce la trombosis venosa profunda. Aunque parezca mentira, he tenido algunos alumnos que no podían comprender cómo se llegaba hasta el coágulo hasta en el pulmón, así que se lo paso a tener mencionado. Se origina la trombosis, se desprende como estamos viendo acá y comienza a migrar de sentido distal hacia proximal, hacia la vena femoral común, vena ilíaca, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, de allí hacia las arterias pulmonares, ¿no? Y dando una embolia pulmonar. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de el tromboembolismo pulmonar, es muy interesante y es lo que nos permite ver por qué el tromboembolismo pulmonar es considerado como un gran simulador, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en la residencia, había hecho una lista de todas las patologías o las patologías que iba conociendo y que eran grandes simuladores. Entre ellas estaba el tromboembolismo pulmonar, también, por ejemplo, la sarcoidosis, la sífilis, etcétera, ¿no? Entonces, una de las consecuencias que puede tener el tromboembolismo pulmonar es a nivel respiratorio, cardiovascular y sistémico. A nivel respiratorio, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es una alteración de la relación BQ que ustedes deben recordar de fisiología, es decir, la relación entre la ventilación y la perfusión. Vale decir que la presencia de coágulo produce una alteración de la perfusión pulmonar. Entonces, esa alteración de la ventilación-perfusión determina que haya zonas que no son perfundidas, pero que sí son ventiladas, y aumenta el espacio muerto anatómico, sería. Esto trae como consecuencia que el paciente comienza a desarrollar inicialmente hipoxemia y luego hipercamia, y el mecanismo reflejo que se produce en el sistema, en el centro respiratorio, a nivel del bulbo esterraquídeo, es precisamente la hiperventilación alveolar, ¿no? Es por ello que es muy frecuente que la embolia pulmonar en las chicas jóvenes que toman anticonceptivos, que son obesas, llevan hasta una vida tan sedentaria, y más aún si fuman y están mucho tiempo en la computadora, es que comience como si fuera una crisis de histeria. De hecho, son confundidas las guardias con crisis de pánico y son auténticas embolias pulmonares. Entonces el paciente desarrolla una disnea súbita, ¿sí? Eh, bueno, por otro lado, se produce un espasmo bronquial. Y el motivo por el cual se produce el espasmo bronquial es porque en un intento del organismo de ventilar las zonas que están perfundidas, produce un espasmo bronquial que es bastante selectivo, vale decir que afecta las zonas no perfundidas. Entonces, la columna de aire se dirige hacia las zonas perfundadas para optimizar la ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, esto produce un espasmo bronquial y esto da lugar a que el paciente desarrolle sibilancias bilaterales, por lo general, aparte por una serie de liberaciones de mediadores de la inflamación, y esto trae como consecuencia que se produzca un cuadro pseudo-asmatiforme, ¿no? Ustedes sabrán que las sibilancias no son exclusivas del asma bronquial, y un paciente, por ejemplo, con un reflujo gastroesofágico o con una ascariasis puede también tener sibilancia, ¿no? Y de hecho, algo que nos hemos olvidado de decir, yo he visto las clases de la parte de cardiología, el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada puede también tener algo de espasmo bronquial, ¿no? Bien, entonces también se puede simular como una crisis asmática. Bien, bueno, por otro lado, vamos a ver que la hipoxia del alveolo pulmonar determina que se produzca una isquemia y se produzca una disminución del surfactante pulmonar por hipoxia y lección del neumocito. Y si ustedes recuerdan de fisiología, el líquido surfactante es producido por un neumocito, no me acuerdo si es uno o el dos, pero lo que hace es disminuir la tensión superficial y evita en sí el colapso del alveolo cuando el paciente está en expira, ¿no? Entonces permite que esté un poquito siempre abierto en el alveolo pulmonar. Entonces, al afectarse el neumocito, se afecta la producción de líquido surfactante y el alveolo colapsa y se produce una atelectasia.
Por otro lado, la embolia pulmonar produce una isquemia pulmonar. Si ustedes recuerdan, van a ver que el pulmón tiene una doble circulación, a semejanza de lo que sucede con el hígado, una circulación que es dada por las arterias pulmonares, que es la principal, en donde se produce el intercambio gaseoso, y una circulación menos importante, que es de las arterias bronquiales. Esto tiene una importancia fisiopatológica, por ejemplo, las personas jóvenes, gracias a la buena circulación que pueden tener a partir de las arterias bronquiales, pueden no hacer un infarto del pulmón, ¿no? Se disminuye un poquito el riesgo. Entonces, la isquemia pulmonar, que lo que produce un infarto pulmonar, que es una parte que se necrosa del pulmón, y esto da lugar a una imagen desde un punto de vista radiológico muy semejante a una neumonía, porque hay una telectasia y hay una imagen triangular de base pleural que simula una neumonía. De hecho, inclusive este paciente puede tener hemóptisis por el infarto, puede tener también dolor pleurítico en punta de costado, más aún cuando respira profundo, y puede tener inclusive algo de fiebre porque se liberan una serie de mediadores inflamatorios, y por otro lado también pueden tener elevación de los glóbulos blancos, es decir, que fácilmente puede ser confundido con una neumonía. Les voy anticipando que las embolias pulmonares subsegmentarias o segmentarias, vale decir las más periféricas, las más alejadas de la circulación, son las que sufren infarto. Bien, vamos a ver ahora las consecuencias cardiovasculares. Dentro de las cardiovasculares vamos a ver que se produce una oclusión y vasoconstricción refleja pulmonar. Recuerden que la hipoxia es un estimulante de la vasoconstricción pulmonar, y aparte en la presencia del émbolo produce una mediación de sustancias inflamatorias, leucotrieno, bradicinina, serotonina, factores de necrosis tumoral y demás que producen una vasoconstricción, ¿no? Prostaglandina también. Entonces, se produce un cuadro de hipertensión pulmonar aguda, que al ser aguda muchas veces no da tiempo a que el corazón se adapte, y el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Que lo vemos muy bien en el ecocardio. Esta oclusión y vasoconstricción refleja pulmonar produce la hipertensión pulmonar, produce un aumento significativo de la poscarga del BD, va a decir del ventrículo derecho, en donde tiene que aumentar mucho su fuerza contráctil y se esfuerce, y esto trae como consecuencia, por la ley de Laplace, que se produzca una isquemia miocárdica, es decir, aumenta la demanda con una disminución de la oferta de oxígeno, porque inclusive este paciente está hipoxémico, y puede producirse un infarto en el BD y lógicamente una insuficiencia cardíaca, colapso y demás, ¿no? Bueno, la oclusión del circuito pulmonar también puede producir por la ley de Frank-Starling que el paciente tenga una muerte súbita, una embolia pulmonar muy importante, que después vamos a ver cuál es el concepto de masiva, puede dar una muerte súbita, puede dar un shock. El shock se produce por una oclusión de la circulación pulmonar y porque por otro lado el ventrículo derecho no colapsa, sino claudica y desplaza el septum, reduciendo la luz del ventrículo izquierdo, y se produce un shock, lo mismo que la hipotensión arterial. También puede producirse cuadro sincopal. Un paciente con embolia pulmonar puede tener un síncope, y en ese caso se cree que es producido por arritmias que son transitorias, y también por esta oclusión de la circulación pulmonar. Y bueno, finalmente las manifestaciones sistémicas, que son las que les comentaba, de fiebre, leucocitosis y demás, ¿no? Bueno, entonces de esta manera, con este pantallazo de la fisiopatología, que es muy interesante, podemos ver que el embolio pulmonar debe diferenciarse de otras patologías. Vuelvo a repetir, la neumonía, del asma, de la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que muchas veces nos dificulta saber si está reagudizado por una propia reagudización, una infección, o bien ha desarrollado una embolia pulmonar, que es un factor de riesgo. Un infarto de miocardio también debe diferenciarse del edema agudo del pulmón, de la ansiedad que hemos mencionado, disección aórtica, derrame pericárdico,
derrame pericárdico porque muchas veces al claudicar en el ventrículo derecho se produce una ingurgitación yugular y que simula un taponamiento cardíaco. Bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos del TEP? Que ustedes más o menos deben saber. Son los siguientes: disnea, dolor pleurítico, tos, y muchas veces tos hemoptoica, edema del miembro inferior, que es por la trombosis venosa profunda, y el paciente también puede presentar sibilancia, un dolor precoz. Signos de TEP, los más frecuentes son, lógicamente, la taquicardia, la taquipnea, puede haber rales crepitantes, un segundo ruido cardíaco hiperfonético, principalmente del lado derecho, una temperatura mayor de 38 grados centígrados, sibilancia, etc. Ustedes lo pueden ir viendo. Bueno, acá nos detenemos un poquito, esto es importante, son preguntas en exámenes. El score de Wells. Hay que tener en cuenta que el score de Wells se utiliza mucho. Hay otro score para que es la forma de medir la probabilidad pretest o probabilidad clínica de que un paciente con embolia pulmonar, ¿no? Es una probabilidad clínica. Está el de Genova, que también es muy parecido, es muy bueno, pero más se utiliza el score de Wells, que, paréntesis aparte, está más que todo diseñado para el paciente, no tanto internado, sino más el ambulatorio, ¿no? Entonces, lo que tienes en cuenta son una serie de variables, signos y síntomas de trombosis venosa profunda, diagnóstico alternativo menos probable de embolia en el pulmón, frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, inmovilización o cirugía en las últimas 4 horas, antecedente de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar previa, hemóptisis, cáncer activo, ¿no? A todo eso se le asigna un puntaje y se determina la probabilidad clínica, que puede ser baja, intermedia o alta, y existe un score de Wells modificado que lo cataloga en probable e improbable si tiene un puntaje por arriba o por debajo de 4, ¿no? Ustedes después analicen estas variables y de todas las más controversial y la que más ofrece errores o confusión es precisamente esta segunda. Diagnóstico alternativo menos probable de embolia pulmonar que da un puntaje muy alto, ¿no? Después en algún momento en la parte práctica lo vamos a charlar. Bueno, ¿cuáles son los métodos de estudio que disponemos para un paciente con embolia pulmonar? Para que ustedes los enlisten, son los siguientes: dímero D, que ya vamos a hablar, los gases en sangre. A un paciente con embolia pulmonar hay que obtener gases en sangre para tener uno inicial y después los comparativos si es necesario. Y vamos a ver que los pacientes pueden tener una gasometría normal, pero lo más frecuente es que tengan una alcalosis respiratoria en el estado de ácido base. Esto significa que tienen una hiperventilación, hipocapnia y hacen alcalosis respiratoria. Y el paciente puede tener una hipoxemia también, ¿no? O no. Después tenemos la placa de tórax que, aunque ustedes no lo crean, fue inventada hace muchísimo tiempo y hay un montón de otros estudios mucho más desarrollados y avanzados, más tecnológicos, pero la placa de tórax todavía tiene muchísima importancia, lo mismo que el electrocardiograma. El ecocardiograma también tiene mucha importancia, la gamografía pulmonar, la arteriografía pulmonar, que vamos a ir desarrollando, la tomografía helicoidal multi-slide, y más aún si tiene muchos detectores. Y otros estudios son la angiografía por sustracción digital, la angiografía pulmonar selectiva, resonancia nuclear magnética, que está reservada para ciertos casos como estudios, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de las placas del tórax. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ven un paciente que está con una disnea importante, con aumento de la frecuencia respiratoria, hipoxémico, y ustedes le hacen una placa en tórax y esta es normal, es altamente sospechoso de tener una embolia pulmonar, ¿no? A tal punto que la placa radiográfica más frecuente de ver en un paciente con embolia pulmonar es precisamente la placa de tórax normal, ¿sí? Y bueno, pero también podemos encontrar atelectasias, generalmente que son laminares, puede haber derrames pleural, generalmente de escaso monto, el signo de Westermann, que ya lo vamos a ver, el signo de Fleissner, el signo del coro pulmonar tan agudo, la joroba de Hanto, que también la vamos a ver, un M, diafragma tan elevado, imagen de consolidación pulmonar. Por ejemplo, en esta placa, si ustedes la ven detenidamente, a simple vista puede ser esta normal, pero si uno se acerca y la ve mejor,
va a ver que en la base pulmonar esta derecha hay como imágenes lineales que pueden ser estas atelectasias laminares, inclusive puede interpretarse como las líneas en vez de Carlyle. Puede ser que esté un poquito ocupado en el seno costofrénico, está en izquierdo, y hay una imagen de triangular que es sospechosa de infarto pulmonar, ¿no? Pero otra cosa que no debe pasar desapercibida es que el paciente tiene acá una zona de mayor claridad pulmonar, va a decir radiolucidez, y que es una oligoemia pulmonar, es decir, disminuye la circulación y se torna más claro. Y esto muchas veces trae como consecuencia la elevación de una hemidiafragma, que es justamente por la oligoemia, disminución del volumen. Bien, entonces ustedes ven esta tomografía computada helicoidal, multi-slide, en donde esta es la arteria aorta ascendente, la descendente, la arteria pulmonar, la derecha se va para acá, que no se la ve en este corte, y la izquierda para acá. Entonces lo que ven es un trombo bastante proximal a la arteria pulmonar en izquierda, como falta de relleno, ¿sí? Acá también se ve un poquito de derrame pleural. Y bueno, en la placa radiográfica se ve esto que es una radiolucidez, que es el signo de Westermann. Bien. Esta es la joroba de Hampton. La joroba de Hampton es una telectasia mezclada también más que todo con un infarto de pulmón, que es triangular de vértice apuntando hacia los ilios y de base pleurítica, que se puede confundir fácilmente con una neumonía. Realmente esto da dolor en punta de costado, puede dar un poquito de derrame pleural y es causa de hemoptisis por el infarto y la necrosis pulmonar, ¿no? Eh, bueno, el electrocardiograma. El electrocardiograma es otro estudio que no debe faltarle a un paciente con embolia pulmonar. Lo más frecuente de hallar es que tenga una taquicardia sinusal. En algunos casos puede ser completamente normal. Es frecuente ver una T negativa en B1 y B4, que son signos de sobrecarga ventricular esta derecha. Puede haber bloqueo esta rama esta derecha. Puede haber el patrón S1Q3T3, que se dice que es característico del embolia pulmonar, pero no es pactoneumónico y es infrecuente. Puede haber también un voltaje bajo, arritmias diversas, fibrilación auricular, lo que ustedes quieran, y puede haber también inclusive signos de isquemia miocárdica. ¿Qué es el patrón S1Q3T3? Es lo siguiente, es la presencia de una S en D1, que ustedes lo pueden ver, una onda Q en la derivación de 3, y en esta misma derivación de 3 la presencia de una T negativa, ¿sí? Esto por ahí les pueden preguntar o puede aparecer en alguna pregunta. Bien, otro estudio que tiene mucha importancia, que más para diagnóstico sirve para ver la repercusión hemodinámica en el paciente, y en algunos casos nos permite tomar algunas conductas, como por ejemplo el empleo de trombolíticos, es justamente el ecocardiograma, ¿no? Inclusive, no voy a extenderme mucho, pero el ecocardiograma se lo utiliza en el algoritmo de los pacientes que ingresan a una sala de emergencia en un estado de shock, en donde no nos queda claro cuál es la causa. Entonces muchas veces si vemos que en este paciente con shock hay signos de disfunción del ventrículo externo derecho, podemos sostener que el paciente tiene una embolia pulmonar y precozmente iniciar tratamiento trombolítico. Bueno, lo que se puede ver es signos de sobrecarga del ventrículo derecho, signos de hipertensión de la arteria pulmonar. Muchas veces se puede ver visualización de trombo en la aurícula derecha, en la BD, que en el ventrículo derecho, tricúspide, que se lo llama trombo en migración. Recuerdo algunos residentes que pensaban que el trombo en migración era aquel trombo en donde el ecocardiografista, justo cuando estaba haciendo el ecocardio, lo veía pasar al trombo por en el corazón. Bueno, eso es lógicamente incorrecto. En realidad es cuando el ecografista ve un trombo en la aurícula, en el ventrículo derecho, porque es un trombo que se lo llama en migración, porque en cualquier momento va hacia la circulación pulmonar. Otra cosa que se ve es el aplanamiento septal o abombamiento hacia el ventrículo izquierdo, el signo de McConnell, que es una hipokinesia del ventrículo derecho, que respeta la punta, a diferencia de lo que sucede en la hipertensión pulmonar, que ya vamos a ahondar cuando hablemos de hipertensión pulmonar más adelante, no en esta clase. Dilatación de las cavidades derechas, dilatación de la aurícula derecha. Se puede ver el ecocardiograma transesofágico, es como una endoscopía en donde se coloca un
traductor por vía endoscópica y permite ver muy nítidamente lo que es el corazón, muy próximo, y en algunos casos se ha podido ver por este método la presencia de trombos en las arterias pulmonares, ¿no? Bueno, otro estudio que disponemos, que se lo utiliza en algunos casos, es el centellograma de ventilación pulmonar, ¿no? El centello BQ es un estudio radioisotópico en donde se administra un radioisótopo por vía, por circulación sistémica, venosa, para que se distribuya en el pulmón, luego se le da un quinale, en radioisótopo, para ver cómo se distribuye en el aparato respiratorio, en los alvéolos, y se ve la correlación entre ambos, entre la perfusión y la ventilación. Este método es un método que es muy útil y que se lo puede emplear en un paciente en donde, por ejemplo, la placa de tórax es completamente normal, porque de esa manera tiene un mayor rédito este diagnóstico. En cambio, si la placa de tórax daría que tiene una fibrosis pulmonar, secuelas de tuberculosis, pierde esta sensibilidad y conduce a malas interpretaciones, ¿no? Entonces la placa tiene que ser bastante normal, ¿no? Para hacer un centello de Q. Por otro lado, puede ser útil en aquellos pacientes en los cuales están con insuficiencia renal o que tienen alergia al contraste venoso, ¿no? Entonces, un centellograma BQ que es normal, descarta la molestia pulmonar, y un centellograma BQ que es patológico, de alta probabilidad de molestia pulmonar, confirma una embolia pulmonar en aquel paciente que tiene una alta probabilidad preclínica por el score de Wells, como hemos mencionado, de embolia pulmonar, ¿no? ¿Cómo se informa el centellograma de ventilación pulmonar? Es como normal, de alta, intermedia o baja probabilidad, ¿no? Va a decir 4 posibilidades. Bueno, este es el estudio, como se lo informa, de una paciente mía, de mastefautina. Ustedes van a ver que en este sector está la ventilación, cómo se distribuye el radioisótopo en las diferentes proyecciones, anterior, oblicuas, y cómo se correlaciona con la perfusión en las mismas proyecciones. Esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Bueno, esta es una arteriografía por resonancia magnética, en donde se ve que el contraste no progresa en sentido distal y que se ve inclusive una falta de relleno a este nivel y la circulación sistémica distal de la arteria pulmonar no se dibuja, no se rellena muy bien. Y esto sucede cuando se hace el tratamiento anticoagulante, coagulante o trombolítico, no sé qué le habrán hecho a este paciente, donde se ve que desaparece esa falta de relleno, se tiene muy bien y hay circulación distal. Bueno, esta es una arteriografía digital que es el contraste endovenoso. Se ve acá una falta de tinción o falta de relleno. Y bueno, hay que tener en cuenta que la arteriografía pulmonar hasta hace muy poco tiempo se la consideraba como el Goldstein estándar. Hoy, paradójicamente, se rompe el paradigma de la arteriografía pulmonar como gol estándar y en realidad lo es la angio-TC con los nuevos tomógrafos helicoidales con múltiples detectores. Bueno, la arteriografía pulmonar, y lo cual muchas veces pueden preguntar, está indicada en aquellos pacientes en donde se sospecha que pueden tener una embolia pulmonar y vamos a intentar realizar algún tratamiento por cateterismo, ¿no? Cuando hay dudas, por ejemplo, por la tomografía o bien por centellograma BQ. No se lo hace así porque sí. Es infrecuente, están realizados, inclusive. Lógicamente utiliza contraste, hay problemas con los pacientes que tienen insuficiencia renal y demás. Después tenemos acá la angio-TC, que es el mejor método actualmente para ver la embolia pulmonar, se la pide con protocolo para embolia pulmonar. Y hay que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, no contraindicada, sino hay que tener precaución y usar otro método en caso de ser posible, o ver relación riesgo-beneficio, cuando hay un clearance menos de 30, y que hay que tener precauciones también en pacientes que tienen alergia al contraste. En algunos casos se lo puede sensibilizar, pero generalmente es tan agudo que no nos da tiempo. Y
y es un método que permite ver no solamente en la parte vascular, porque se utiliza contraste, sino que también permite ver en el resto del parénquima pulmonar y plantear diagnósticos diferenciales, ¿no? Esa es la principal importancia que tiene, por ejemplo, una neumonía y demás, ¿no? Bueno, estas son imágenes, la arteria pulmonar, la derecha, la izquierda va para acá, acá hay una falta de relleno, aorta ascendente, aorta descendente. Esta es una reconstrucción en donde ven la imagen anatómica de alta calidad, donde se ve una trombosis, pueden ver cómo los trombos comienzan a progresar y a dirigirse en sentido distal, comprometiendo más ramificaciones pulmonares. Y acá se ve también lo mismo, una falta de relleno, acá también. Y en definitiva, vamos a ver que entonces, volviendo hasta el caso clínico de nuestra paciente, que estaba por una infección urinaria, había empezado con disnea súbita, y que entonces al practicar el score de Wells, vamos a ver que nos daría bastante bajo, porque muchas de estas cosas no la tiene, y el puntaje que nos daría es de baja probabilidad, menos 32, inclusive no probable, sino la flechita debería estar un poquito más abajo, improbable. Entonces, para ello le aplicamos este algoritmo que es que lo he dividido en dos, esta es la primera mitad, la parte superior. Entonces, en el paciente que tiene, y esto es pregunta de examen, enfocarse bien en esto, en el paciente que tiene una baja probabilidad de embolia pulmonar, porque en el score Wells ha dado hasta menos 32, hay que ver si se pueden aplicar dos tipos de criterios, ¿no? Uno de ellos es las reglas Parsec, que ya les voy a mostrar, y si el paciente responde en forma positiva a todas estas preguntas, nosotros podemos excluir la embolia pulmonar, ¿no? Bueno, las reglas Parsec, las reglas en Parsec tienen que tener en cuenta que se aplica más que todo para el paciente que es ambulatorio y no tanto para el paciente que está internado, ¿no? Entonces, si no se pueden aplicar estas reglas Parsec, que vamos a ver luego, tenemos que medir el dímero D, solicitar dímero D. Y si el dímero D da menos de 500, uno puede, en el paciente que tiene baja probabilidad de embolia pulmonar, podemos excluir que tenga una embolia pulmonar y no requiere otro estudio y no requiere tratamiento. Pero si el dímero D da mayor de 500, hay que confirmar con otro estudio, por ejemplo, una tomografía, una IGTC con protocolo para TEP. Si esta está disponible y da positiva, hacemos el diagnóstico. Si es negativa, la excluye. Y si es inconclusa o no disponemos de la IGTC, podemos hacer un centrifugal TBQ y ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es que el dímero D, como ustedes sabrán, es un producto de degradación fibrinógeno y que se va a formar en todas aquellas circunstancias en las cuales se generen trombos, por ejemplo, un paciente séptico, paciente tan anciano, politraumatizado, pacientes quirúrgicos, pacientes con cánceres, pacientes que, no sé si lo mencioné ya, séptico, con infarto, con ACV. Vale decir que el dímero D tiene varios falsos positivos y lo que tiene más importancia es como valor predictivo negativo. Vale decir que el paciente sea negativo cuando realmente lo es. Y esto se da solamente en la situación que el paciente tenga una baja probabilidad de TEP. Entonces, si el dímero D da menos de 500, en la baja probabilidad se excluye el diagnóstico de embolia pulmonar, ¿no? Y por otro lado, lo que les mencioné es las reglas Parsec, que les había comentado, que no están aplicadas para el paciente internado, sino más que todo para el paciente ambulatorio. Si responde en todo esto positivo, es muy comparable al dímero D. Por ejemplo, si el paciente tiene menos de 50 años, no tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, saturación de oxígeno 95%, mayor, etcétera, etcétera, es como solicitar un dímero D. Tiene equiparable a la importancia del dímero D, ¿sí? Por eso se los menciono, inclusive ya está puesto esto en los algoritmos. Entonces, en definitiva, nuestra paciente Roxana, como era una paciente que estaba internada, no se le pudo aplicar las reglas Parsec
Y se recurrió hasta entonces a realizar en un dímero D, y el dímero D de alta sensibilidad, que me había olvidado de decirle que el dímero D que sirve es el de alta sensibilidad, por un método está en ELISA, le dio menos de 500, parece que es negativo, entonces se optó por no pensar en embolia pulmonar, no iniciar el tratamiento anticoagulante y pedirle una placa en donde se observó que tenía una neumonía, se inició tratamiento antibiótico y a las 48 horas fue dada de alta, ¿no? Entonces el diagnóstico definitivo de esta paciente que tenía una baja probabilidad de embolia pulmonar y cómo debe procederse. Bueno, esta sería la primera parte, después nos vamos a reunir para la segunda parte y el segundo caso clínico. Muchas gracias. Las preguntas en el foro del campus de la facultad.